En los más de 10.000 kilómetros cuadrados de extensión de la provincia de Huelva, existen dos regiones absolutamente diferenciadas. La zona norte, con Sierra Morena, en la que Aracena ostenta la capitalidad, y la Campiña en el sur, tierras que van desde el Guadalquivir hasta la frontera con Portugal. La primera vacada de Bravo se asentó en Huelva, en el sur, cerca del Río Grande de Andalucía y del Coto, para seguir luego su expansión al abrupto entorno de la sierra. Y de Huelva partieron los primeros toros que solicitara Cristóbal Colón a la corona, porque no había de semejantes animales en aquellas tierras. Y la fecha de la remesa habrá que situarla en torno a 1495. Aquí comienza un largo camino que nos puede traer hasta la onuba ganadera de hoy, una historia que podemos documentar a partir de la existencia, y ya va para más de 2 siglos, de toradas propiedad de ganaderos sevillanos que pastaban en las feraces tierras de Huelva. Término de San Bartolomé de la Torre, en la comarca del Andévalo onubense. Finca El Campillo, sede del mítico hierro de Concha y Sierra. El Campillo tiene una extensión de 1.600 hectáreas, de las cuales 1.200 son de encinar. En la otra finca, donde pasta la ganadería de esa boyal, 300 hectáreas, predomina el alcornoque. El terreno es heterogéneo y las fincas están divididas en zonas de caza mayor, caza menor, muy abundante, cultivos de cítricos y cereales y parte llana. Por la finca cruzan 2 arroyos y al norte está situado el embalse del Sancho. Plaza de tienta y corrales, instalaciones que no pueden faltar en una dehesa dedicada a la crianza del toro de lidia. Los Concha y Sierra no mienten su puro origen vazqueño, acreditado por la mayor variedad cromática de sus capas en todo el Campo Bravo. Chorreados, castaños, salineros, negros, cárdenos, berrendos, sardos, salpicaos, pueblan el Campillo y dehesa boyal. Hierro que por méritos sobrados ha entrado en la historia, más de 90 años, y en la leyenda. La divisa blanca, gris, plomo y negra se distinguió siempre por la bella estampa de sus toros y por su poderío. Las voces del toro. Según Álvaro Domecq, el toro pita, berrea y reburdea. El pitido del toro es como el anuncio de que va a suceder algo. El cambio del viento, la llegada de la lluvia, una ola de calor. Cuando el toro pita, el resto de los animales de la dehesa se pone al acecho. El berreo, y hay que utilizar para explicar esta voz del toro términos humanos, significa miedo, melancolía. Si el animal berrea con la boca cerrada puede ser indicativo de casta, si lo hace con la boca abierta, de mansedumbre. Y finalmente el reburdeo, un ronquido bajo y grave, significa ganas de lucha, barrunto de sangre. La finca El Campillo ocupa 2 términos, o está a pie entre 2 términos, término de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre. En Gibraleón hay aproximadamente unas 300 hectáreas de la finca, mientras las 260 restantes se encuentran en término municipal de San Bartolomé. Situada en la provincia aproximadamente a unos 15 kilómetros en línea recta con la orilla del mar, al norte de Cartaya, es la población costera más cercana. Y es una finca bastante diversa, es bastante heterogénea. En la finca tenemos explotaciones de cítricos, de naranjos, lo cual dice que hay zonas bastante llanas, con suelo bastante arenosa.
otras zonas de transición entre la arena y la pizarra, la grahuaca, que es en la que estamos en estos instantes, que es una zona más de arena, limo y grava, y prácticamente la totalidad de la arboleda son encinas, con un bajo número de alcornoques, pero que curiosamente estos alcornoques, por situarse donde se encuentran en la zona de la finca, pues dan una gran calidad de corcho. Las temperaturas y la pluviometría de esta zona se podría decir que es una zona privilegiada. Es el segundo punto de más lluvia de toda la provincia, con una media histórica entre 750 y 800 litros por metro cuadrado al año, y las temperaturas son realmente suaves. En verano no es fácil subir de los 34 o 35 grados, las horas de mayor insolación, y en invierno es bastante difícil que haya más de una semana o 7 días a lo largo de todo el invierno que se pasen las mínimas por debajo de cero, lo cual hace que el clima para el ganado, y también con la conformación de las fincas, que es ondulada en las zonas eminentemente ganaderas, no tanto de cultivo, pues una finca con mucho abrigo, debido a la alta pluviometría, con gran capacidad de producción de pastos, y el arbolado, que es un arbolado bastante nuevo y homogéneo, ya que curiosamente esta finca, unos años antes de que la adquiriera mi familia, allá a principios del 1920 aproximadamente, pues prácticamente sus propietarios anteriores cortaron todas las encinas para la guerra del 14, para la Primera Guerra Mundial, con lo cual la regeneración ha sido una regeneración natural, y salvo contados árboles, que aunque se han contado son algunos miles, pues la media de edad ronda en torno a los 80 o 90 años por árbol, lo cual hace que la producción de bellota para la cría del cerdo ibérico e incluso para las vacas, que también sirve como una muy buena alimentación, pues sea la ideal. El encinar, que abunda en el Campillo, proporciona una gran cantidad de bellota que favorece la crianza del cerdo ibérico como complemento a la explotación ganadera de Bravo. Dos razas singulares cuyas características no deben perderse en un mundo que suspira por la biodiversidad. Además de Concha y Sierra, también nos dedicamos a preservar una raza única en el mundo, el cerdo ibérico. Esto es otra de nuestras pasiones. La casa de la finca presenta las inequívocas características de la arquitectura típica andaluza, y la bonanza del clima exorna con plantas y flores las fachadas encaladas. Canastero negro mulato, capirote negro, cortito salpicao, mesonero ensabanao, perdigón ensabanao capirote y escribano castaño son los nombres y los pelos de los 6 toros que otorgaron antigüedad a la divisa el 10 de abril de 1882, fecha del debut del hierro en Madrid. Los Concha y Sierra tomaron 57 varas y derribaron en 19 encuentros. Solo el primero recibió 9 varas y mató 5 caballos, entre continuas ovaciones del público que siguió la corrida en pie. Los 6 toros fueron estoqueados por Ángel Pastor, que resultó herido, y el califa cordobés Rafael Molina Lagartijo. José Luis García Palacios Álvarez se refiere al origen del tradicional encaste y su devenir. La ganadería de Concha y Sierra nos deberíamos remontar para conocer bien sus orígenes hasta mediados de los años 1700, que es cuando se constituye o se funda a través de Vicente José Vázquez el encaste vasqueño. Casi un siglo después, sobre el año 1873, un hacendado sevillano, Fernando de la Concha y Sierra, decide hacerse ganadero para así cumplir una de sus ilusiones y compra un gran número de vacas procedentes de este encaste en pureza. Tras su muerte y la de su sucesiva mujer y su hija, doña Celsa Fonfedre y doña Concha de la Concha y Sierra,
En los años 1993 es cuando nosotros adquirimos, tras varios propietarios, adquirimos esta ganadería. La ganadería actualmente Conchisierra está compuesta por unas 190 vacas de vientre, de las cuales aproximadamente unas 135 corresponden a ese encaste puro procedente de Vicente José Vázquez de los 1730, 1740. Es una vaca es una ganadería con unas características, como pueden ver, con una gran variedad de capas, de pelos, de colores. Yo creo que cotejando con toda la variedad de pelos, pues prácticamente tienen, excepto el único que no hemos tenido ha sido el jabonero, prácticamente tienen todos los pelos conocidos, además de sus complementos. Una vaca fina. Hombre, yo creo que lo más importante que también tiene esta ganadería es que hoy en día es un reducto genético, patrimonio, creo yo, que de la humanidad, por ser una raza, una especie y un encaste en sí, la misma ganadería Conchisierra. Tenemos de las 135 vacas puras de Conchisierra, también la acompañan bajo el hierro de la ganadería una punta de ganado procedente del encaste Vistahermosa a través de Juan Pedro Domecq, pero que en cualquier caso nunca hemos cruzado ni mezclado sangres de una línea con otra. Nuestro esfuerzo está en mantener y conservar este encaste en pureza, pues precisamente por ser el único reducto genético en pureza que queda en todo el mundo taurino. El tradicional encaste de las viudas fue conocido así porque durante años estuvo en manos de doña Celsa Fontfedre y doña Concepción de la Concha y Sierra. Doña Celsa enviudó primero de don Fernando de la Concha y Sierra y después del matador de toros Manuel García, el Espartero. Su hija, doña Concepción, de su único marido, de apellido Sarasúa. En 1873, don Fernando de la Concha y Sierra adquirió reses, pura casta vazqueña de Tabiel de Andrade y de Castrillón, ganadería que su esposa puso en manos de la hija de ambos en 1929. Doña Concepción fue capaz, a lo largo de casi 40 años, de sacar el pozo de nobleza de las reses vazqueñas sin perjuicio de la raza y la seriedad de las mismas. En 1966, el hierro pasó a manos de Juan de Dios Pareja Obregón, que la vendió 2 años más tarde a José Luis Martín Berrocal, quien a su vez lo enajenó en 1970 a la sociedad King Ranch España. 9 años más tarde, y con el deterioro que supuso tanto cambio de manos y de criterios, adquirió la emblemática divisa el torero Miguel Báez el Litri, quien en 1993 la vendió a sus actuales propietarios, la familia García Palacios. La ilusión de comprar o de adquirir esta ganadería fue principalmente la posibilidad que se nos brindó de trabajar con un animal único y exclusivo en el mundo, como puede ser un animal de una especie, de una especie tan pura como ella. Esto ha tenido evidentemente muchos esfuerzos y sacrificios, tanto humanos como económicos, pero creo que basándonos en la afición, que debe ser el mandamiento principal de cualquier ganadero, pues también un mandamiento de la afición debe ser conservar a través de la tauromaquia pues una especie, una ganadería única como esta de Conchisierra. El número total de vacas que pastan en el Campillo y en Dehesa Boyal es de 190, como el ganadero adelantaba, de las cuales 130 son puras de Concha y Sierra, 50 de la línea Juan Pedro Domecq y 15 de José Luis Pereda, la dehesilla, encastes que se llevan por separado. En la ganadería que visitamos se da el caso poco frecuente de que una vaca de nombre Anónima parió el 31 de enero del 2004 trillizos,
que en función del nombre de la madre y según es costumbre en el Campo Bravo, fueron registrados en el libro de la divisa como anónimo primero, segundo y tercero. Esta misma vaca tuvo anteriormente 4 partos dobles consecutivos con diferentes sementales. Los 3 anónimos son en la actualidad utreros y sus capas, como corresponde a su origen vazqueño, son de distinta coloración. Ahorcajadas también entre la historia que el tiempo transformará en leyenda, el recuerdo del viejo cabestrero Pradillo, quien domó a su buey de la traílla, un animal enorme de cuernos descomunales, al que montaba como un caballo en las grandes caminatas y traslados de corridas. José Luis García Palacios Álvarez tiene muy claro que al criador a quien le duele la cartera termina por dolerle, y de qué manera, el libro de la ganadería. De ahí su desmedido afán de depurar las raíces vazqueñas de su hierro al punto de mandar al matadero las heralas procedentes de un semental del conde de la corte que había adquirido al anterior propietario. Nosotros, cuando mi padre adquirió la ganadería, para allá a finales del año 93, pues venían en número redondo unas 245 vacas aproximadamente y 9 sementales, de las cuales pues en año y medio pues nos vimos obligados a hacer una selección intentando buscar la pureza de lo Concha y Sierra, ¿no? Aproximadamente fueron unas 75-80 vacas que procedían de un semental del conde de la corte, que Miguel Báez Litri, padre, su anterior propietario, puso en la ganadería en el año 1980. Todas esas vacas procedentes fueron eliminadas, así como una treintena también de las puras Concha y Sierra, que a nuestro juicio y criterio pues no tenían el tipo que debía tener y que era dominante en el resto de la ganadería. Con lo cual a principios del año 95 nos quedamos en unas 120 vacas aproximadamente, pero vacas también de todas las edades. Había vacas de hasta 16, 17, 18 años, que aún así seguían tributando también su becerro anualmente. Actualmente nos encontramos pues, bueno, con un número no muy superior, en torno a unas 135, 140 vacas. Todavía tenemos vacas aquellas de los años 85 que siguen tributando su becerro. Y bueno, yo creo que la evolución lógica y normal de esta ganadería será alcanzar una cifra media de unas 200 vacas de las puras de Concha y Sierra. Yo creo que esa cifra es una cifra que el ganadero puede tener en la cabeza, que el mayoral conocerá perfectamente desde la abuela hasta la bisnieta, y creo que es la mejor forma de intentar gestionar una ganadería, teniéndola controlada y conociendo cada uno de sus reproductores y de sus integrantes. Dentro de la variedad de capas de las reses de este hierro, según que su procedencia sea Concha y Sierra en estado puro u origen Veragua en las primeras, hay mayor predominio de las manchas blancas, destacando por su abundancia el salpicado, y en menor medida el lucero, estrellado, careto, gargantillo, jirón, calcetero y coliblanco. Las encornaduras también evidencian diferencias apreciables, y así, mientras los Concha y Sierra suelen ser más cornalones y cornialtos, en los veragüeños predominan las encornaduras en forma de gancho y de menor longitud. Los derivados de la rama de Veragua son asimismo más finos de tipo y de menor talla que los oriundos de Concha y Sierra, más altos, más vastos y en general aleonados. Bien, el toro de Concha y Sierra suele ser un toro bajo de aguja, con una piel gruesa, quizás más gruesa que el común del resto de ganaderías de Lidia, con gran variedad de capas en su pelo, con bastante cuello, es decir, bastante longitud de cuello, bien enmorrillado. Según las líneas dentro de Concha y Sierra,
Hay toros que suelen sacar la característica que en el argot taurino se llama astracanado, es decir, muchos rizos en la frente y en el morrillo, rectos de lomos y también bastante largo de cuerpo. Con lo cual, pues bueno, hace toda esta conformación un animal bastante armónico, que ligado también a una amplia culata y un poderoso pecho, pues da una sensación absoluta de potencia y poder. A lo largo de toda su historia, el hierro que visitamos fue una divisa de mucho prestigio y aceptación por parte de los aficionados, de forma que numerosos ganaderos buscaron reproductores de esta vacada para mejorar las suyas propias. Circunstancias que se remontan nada menos que al siglo XIX. En 1888 se vendieron a México sementales para formar nuevas vacadas como Malpaso o San Nicolás Peralta. Y hechos semejantes ocurrieron con el vecino Portugal, donde el legendario hierro de pala adquirió como semental el Concha y Sierra Guitarrero, con cuyos hijos debutó en Madrid el 4 de noviembre de 1883. Pureza de sangre y características para la lidia muy apreciadas que en la etapa actual de la divisa se intentan preservar a cualquier precio. Con la intención de aumentar el número de vacas, para llegar a una cifra cercana a los 200, pues salimos al mercado, salimos a ver otros ganaderos, intentar también comprar una punta de vacas de la estirpe Domecq, de ganaderías procedentes de Domecq, con la intención también, pues bueno, pues para garantizar en cierta manera el éxito de las corridas, más que el éxito de las corridas, la confianza de los toreros a apuntarse a corridas de Concha y Sierra, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nos trajimos en torno a unas 60 vacas en total, mayoritariamente Juan Pedro, aunque también otra parte procedente de los cruces que tiene con Núñez y Villamarta, la ganadería de la Dehesilla, pero desde aquel entonces hemos hecho 3 divisiones reproductoras dentro de la ganadería: las puras Concha y Sierra, que esas son intocables, esas no se pueden ni se deben cruzar con nada, hay que mantener ese encaste en absoluta pureza como está actualmente. Una línea Juan Pedro, que tiene sus propios sementales, y una línea Núñez, muy corta, de 20 y pocas vacas, que las mantenemos también aparte, con la idea evidentemente de tener líneas claras y definidas en cada una de las distintas líneas de sangre dentro del hierro de Concha y Sierra. Año de 1994. Primeras etapas del hierro de Concha y Sierra en manos de sus actuales propietarios. Comienza la difícil selección para partir prácticamente de cero. De la camada de heralas adquiridas se tentaron 84, de las cuales solo se aprobaron 3. Al año siguiente continuó el rigor, y de las 79 añojas cerradas pasaron el examen 7. En resumen, un año después de la compra de la ganadería, el señor García Palacios había mandado al matadero alrededor de 130 vacas y 5 de los 7 sementales que habían llegado en la operación de compra. Y aún más, de los 2 reproductores aprobados, uno se le lesionó y apenas padreó durante 2 años. El otro, Chivito, número 31, resultaría a la postre la estrella de la vacada, como posteriormente confirma el ganadero. En los tentaderos que realizamos en Concha y Sierra, pues bueno, yo no me considero ni mejor ni peor que ningún ganadero. Yo creo que cada ganadero tenemos nuestra idea y imagen de lo que debe ser la bravura y lo que debe tener un toro cuando se lidie, así que entiendo que no deben diferenciarse mucho los tentaderos. Distintos son las formas de alcanzar ese criterio de bravura que tenemos todos los ganaderos, porque cada ganadería también es un mundo y cada una es distinta. Concha y Sierra pues tenía o adolecía de una serie de cualidades que las tenía, bueno, pues entendemos nosotros, en una situación de posibles mejoras, y yo creo que al cabo del tiempo se han ido mejorando ostensiblemente. Nosotros principalmente lo que le pedimos a las vacas es que sean bravas, con todo lo que eso conlleva, es decir, dentro de la bravura está la nobleza, debe estar la fuerza y resistencia, debe tener después unas cualidades pues, de duración en la muleta, de bravura y fijeza y encastada en el caballo, y evidentemente intentar crear un producto que garantice tanto al aficionado como al público que entre el torero y el toro pues hablen el mismo idioma y que lo que escuche el aficionado y el público sea arte, que al fin y al cabo de eso se trata la tauromaquia.
La casa del Cortijo se ofrece acogedora y bien dispuesta. Situada en un lugar estratégico de la explotación, goza en su entorno de un clima suave, ya que se levanta a 15 kilómetros del mar en línea recta. El poniente refresca las tardes y las temperaturas no son extremas en todo el año. Este retrato corresponde a mi abuelo Anastasio García Bueno, que fue el precursor, junto a mi tío Apolinar Arenillas, de estas fincas, de esta ganadería y de esta sociedad. Así que, bueno, pues además de como ser querido, como iniciador de una idea, más que suficiente que esté en un sitio preferencial. Una de las ganaderías que primero lidió en la corrida de la prensa fue la ganadería de Concha y Sierra. Concha y Sierra la han matado durante más de un siglo todas las figuras de todas las épocas taurinas en España. Los sementales es el pilar fundamental para que una ganadería llegue al puerto del éxito, transmitiendo la bravura a través de sus genes. Este toro en concreto fue Chivito, del año 1990, nacido en el 1990, murió en el año 2004 con 14 años y ha sido el pilar fundamental para el intento de recuperación que creo que estamos consiguiendo en la ganadería de Concha y Sierra. Son mi padre y mi madre en un tentadero y bueno, y son quizás los que tenemos que echarles las culpas de que Concha y Sierra esté en nuestro poder o en nuestras manos. Mi padre y mi madre sabían que cuando compraron la ganadería la compraban para sus hijos, no para disfrutarla ellos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues son merecedores del más cálido homenaje por nuestra parte. Tras las faenas del campo es la hora del reposo en la casa solariega, del análisis profundo de cuantos datos el día a día ha ofrecido, de buscar acoplamiento a los 32 toros de saca que esperan en los cercados, de cuidar con esmero los 130 becerros que ha proporcionado la camada. La carretera variante de San Bartolomé de la Torre parte la finca en dos, lo que modifica la estructura de la misma. Concha y Sierra como encaste estuvo quizás a punto de perderse, ¿no? Pero por lo menos corrió ese riesgo, pero precisamente nuestro reto es principalmente ese, ¿no? De que no se pierda. Aunque solamente fuera por el efecto de reservar genéticamente algo único, en este caso no el de Concha y Sierra, porque por suerte creo que año tras año se va demostrando en las plazas que es una ganadería que hay que ir teniendo en cuenta. Pero aunque solamente fuera por el hecho de la reserva genética, hay encastes en Navarra y en la parte de Aragón que proceden de castas precisamente como la Navarra, que hay que preservar ante todo. Estamos ante la posible extinción de un animal único en el mundo, originario de la península ibérica y que se ha forjado durante miles de años. Desde luego nosotros vamos a intentar que Concha y Sierra siga presente en la Feria de los Toros y espero que por miles de años, desde luego. La tropa de cuatreños en señoría de los cercados, ignorante de su inmediato destino camino de la plaza en feria, copartícipe ineludible del viejo rito. Y en la casa ganadera anida la expectación por el juego de sus pupilos y la esperanza de que reediten la memoria de aquel ballestero, el último que mató Guerrita en Madrid, o de Artillero, corrido en Sevilla, y tras de cuya muerte el público enfervorizado se disputó su cabeza. Ecos, y cómo no, de Barbero, coprotagonista de una faena antológica de Juan Belmonte en Madrid, hecho del que se cuenta que a partir de aquella tarde, el pasmo de Triana se quitaba el sombrero cada vez que pasaba por la puerta de la casa de doña Celsa Fonfedre en Sevilla. Casta de los Concha y Sierra, historia y pilar de la fiesta de toros.